Hola, mi nombre es Isis, parte del grupo número 4 y hoy estaremos viendo lo que es la presentación sobre las perspectivas para el estudio de la lengua. Entonces vamos primero que todo a presentar el grupo. Como ya mencioné anteriormente, mi nombre es Isis Carolina Núñez Grullón. También tenemos a los otros integrantes que son Angélica Mercedes Restituyo Valera, Dina Angeli María Montilla, Melody Castillo, Leomel Mieses y Daniela Recio. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son aquellos temas que vamos a tratar en esta presentación. Tenemos lo que son las nociones saussurianas de las perspectivas para el estudio de la lengua. También tenemos lo que son las nociones tiempo, dígase sincronía y diacronía, y las nociones de relaciones, que son las sintagmáticas y las paradigmáticas. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que son las nociones saussurianas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Y con qué se come esto? No se come con absolutamente nada, pero es muy relevante referente al tema que estamos tratando ahora mismo. Las nociones saussurianas son básicamente aquellos puntos de vista o la perspectiva que tenía Ferdinand de Saussure referente a cómo debía estudiarse pues, el objeto de estudio de la lingüística. Entonces, para entender más o menos o un poquito a qué vienen dichas nociones, tenemos que saber que la complejidad teórica de los diferentes estudios lingüísticos se basa en los puntos de vista, criterios y perspectivas que podían surgir referente a la naturaleza de las lenguas. Entonces, esto implica que para poder comprender y pues determinar los diferentes aspectos de la lingüística, se tenía que hacer y se tiene que hacer un análisis de la transformación y evolución de forma externa como interna de dichos aspectos y elementos. Algunos de estos serían la lengua, el lenguaje, el habla, entre otros. Entonces, básicamente Ferdinand de Saussure ideó o planteó algunos puntos referentes a el objeto de estudio de la lingüística que nos ayudan a comprender a dicho objeto de estudio. Entre estos tenemos con la presentación que el significante se desenvuelve en el tiempo de manera lineal. También que el signo lingüístico es la relación entre un concepto y una imagen acústica, dígase, la relación entre significado y significante. Y por último, pero no más importante, que el lenguaje es un sistema social que se puede estudiar en sincronía y diacronía, dígase, que se puede estudiar en un momento dado o a través del tiempo. Entonces, ahora os voy a dejar con mi compañera para continuar con la exposición. Gracias. Buenas, mi nombre es Angélica Restituyo y yo le voy a hablar un poco de las nociones saussurianas de esta perspectiva. En mi caso, yo le voy a estar compartiendo un poco más sobre las escuelas sociológicas de Ginebra y saussurianas, que fue fundada después de la muerte de Saussure en 1913 por varios de los prominentes discípulos, Charles Babbage, Albert Sechin, Antonio Mayer y Henry Fries. Se caracterizó porque en lo ideológico constituyó una prolongación de las tesis positivas saussurianas acerca de las lenguas, es decir, este grupo de seguidores de Saussure continuó la visión sociológica de la lengua, sostenida por Saussure y proclamó, aunque no siempre lo compartió en forma irracional, el conjunto de las antinomías que constituye el centro de la teoría lingüística del maestro ginebrino. Lengua, habla, diacronía, sincronía, relaciones, sintagmáticas, asociativas y sustancias, formas, significados, significantes. El resultado de los trabajos de estos investigadores fue la creación de la gramática lógica psicológica. Charles Babbage aplicó al principio de la teoría de Saussure para realizar el análisis sincrónico, al igual que Albert Sechin, quien desarrolló la distinción establecida por Saussure entre la lengua y el habla. También le voy a hablar un poco de Anthony Mayer, que fue transparente la influencia del maestro en el campo de las ideas sobre el método histórico comparativo tradicional. Sin embargo, en muchos puntos acerca de la sección de las lenguas diferente al respeto de Saussure. Hasta aquí llegó mi parte. Mi nombre es Melody.
Les estaré hablando acerca de la sincronía, un concepto clave en estudios lingüísticos, particularmente asociados con el enfoque sincrónico. Fue introducida por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien diferenciaba dos tipos de estudio de la lengua. Yo les estaré hablando del sincrónico. El estudio de la lengua es un momento específico en el tiempo, es decir, analizar la lengua en un estado fijo y determinando sin tener en cuenta su evolución o cambios a lo largo del tiempo. También tengo el tiempo sincrónico. El tiempo sincrónico se refiere a la perspectiva temporal que adopta el análisis sincrónico de la lengua. En lugar de estudiar cómo la lengua ha cambiado a lo largo de la historia, el enfoque sincrónico examina cómo funcionan los elementos lingüísticos en un momento específico del tiempo. El estudio sincrónico se enfoca en cómo funcionan los elementos lingüísticos, dígase el sonido, las palabras y estructuras gramaticales en una lengua, determinando su periodo histórico. La importancia del tiempo sincrónico radica en facilitar la comprensión de las reglas y patrones que rigen el uso de la lengua en un momento dado. La sincronía no solo abarca la lengua, sino que también otras disciplinas como la antropología, la historia y la sociología. En estos campos, la sincronía se refiere. Buenas, mi nombre es Dinangeli Montilla y yo estaré hablando sobre las nociones del tiempo, específicamente el punto de la diacrónica. La diacrónica es una perspectiva para el estudio de la lengua que se enfoca en la evolución a lo largo del tiempo. Esta noción implica el análisis de los cambios lingüísticos que ocurren en diferentes periodos históricos, permitiendo observar cómo la lengua se transforma y se desarrolla a lo largo del tiempo. Algunas características que son principales para la diacrónica son su enfoque histórico, que estudia la lengua a través de su historia, investigando los diversos cambios lingüísticos desde su origen hasta el presente. También está la comparación del estado, como dice su nombre, implica la evolución de la comparación de estado de lenguas sincrónicas teniendo en cuenta su evolución temporal. La disciplina relacionada se asocia con la gramática histórica y la historia de la lengua. Esto más trata sobre la gramática y la historia, o sea, la lengua. Los cambios lingüísticos, que se centran en comprender por qué y cómo la lengua cambia a lo largo del tiempo. Creo que, si no me equivoco, en un video que la profesora mandó a observar, a hacer una tarea, que es una palabra que a través del tiempo cambia, se le omite una letra, que eso es un ejemplo de esto. Hay algunos puntos muy importantes del estudio diacrónico que hay que resaltar, y son que permiten entender mejor las obras escritas en diferentes periodos y su contexto histórico-cultural. Ayuda a identificar aspectos dinámicos y observadores de la lengua. Contribuyen a la comprensión del funcionamiento del sistema lingüístico en general. Hay que resaltar, que la diacrónica se opone completamente con la sincronía, que mi compañera estuvo hablando al respecto de eso. La sincronía es lo que estudia la lengua en un momento específico sin considerar su evolución temporal, que es lo completamente contrario con la diacrónica. Ambas perspectivas introducidas fueron por Ferdinand de Saussure, si creo que mal lo pronuncio, son fundamentales para un análisis completo de los fenómenos lingüísticos. Hasta que mi parte, lo dejaré con mi otro compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Gracia Recio Paola y le estaré hablando de las nociones de relación, las cuales tienen que ver con la sintagmática y asociativas. Las nociones relacionales de sintagmática y asociativas, mejor conocidas como paradigmáticas,
Son conceptos fundamentales en la lingüística estructural, sugeridos principalmente a partir de las ideas de Ferdinand de Saussure. Estos conceptos se explican de dos formas complementarias cómo se organiza el lenguaje. Sintagmática. Relaciones sintagmáticas se refiere a la combinación lineal de los elementos lingüísticos en un enunciado, es decir, se centran en la forma en que las palabras se encadenan de manera secuencial para formar oraciones coherentes. Partes importantes. Entre las partes importantes tenemos lo que es el eje sintagmático horizontal, el cual desglosa lo siguiente. Combinación y secuencia. La relación sintagmática se ocupa de cómo se ordenan y combinan los elementos lingüísticos. Construcción de significado. El significado es una oración que surge de la interrelación entre sus componentes, como por ejemplo, el perro y ladra. En el que viene siendo el correcto, el perro ladra. Importancia en el lenguaje. Este permite comprender cómo se ensamblan las unidades lingüísticas para formar oraciones coherentes. Es fundamental para analizar la estructura gramatical y la organización del discurso. También está lo que son los aspectos analíticos, los cuales se utiliza el análisis sintagmático como árboles sintácticos o diagramas para presentar visualmente la relación entre los dos componentes. Este tipo de relación subraya la importancia de la combinación de elementos en la que la posición y el orden influyen directamente en el significado final. Bueno, muy bien, hasta aquí mi exposición, espero que les haya gustado. Buenas noches. Bien, estuvimos viendo lo que son las perspectivas para el estudio de la lengua, donde vimos lo que son la noción saussurianas, noción tiempo y la noción de relaciones. En la noción de relaciones vimos lo que son las sistemáticas y ahora vamos a estar viendo las asociativas o las paradigmáticas. Las relaciones paradigmáticas, estas son las que permiten la sustitución de un elemento lingüístico por otro, siempre y cuando no afecte lo que son la oración o la estructura como tal. Un ejemplo, si tú dices en una oración, el perro ladra, tú puedes sustituir la palabra perro por lo que son gato, gallo, caballo o cualquier otro, ya que éste pertenece a la misma estructura gramatical, dígase en la misma estructura animal. Las características principales del estudio paradigmático son la sustitución y selección, donde te permite identificar los elementos, el enriquecimiento del lenguaje, que aporta lo que es una flexibilidad directamente al lenguaje, dígase la facilidad de variabilidad, sin perder lo que es la coherencia estructural directamente de lo que se esté hablando, y también en un aspecto analítico, esta permite el estudio y la sustitución permanente o pertinente. Estas ideas surgieron o nacieron a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX en la corriente estructural de la lingüística, donde Ferdinand Saussure fue quien inició planteando el significado o el valor directamente de los signos lingüísticos. En resumen, las relaciones sintagmáticas y las asociativas, dígase las paradigmáticas, son dos perspectivas complementarias que comprenden o surgen para comprender el funcionamiento del lenguaje. Bien, la primera se enfoca en el orden y la estructura secuencial de los elementos de una oración. La segunda se centra en lo que es la capacidad del sistema lingüístico. Estas ideas surgidas del trabajo de Saussure nos permiten analizar ya el lenguaje más profundo como un sistema dinámico y complejo, donde cada elemento adquiere el significado o relación en función a lo demás.